Bien, buenos días a todos, bienvenidos. Un día complejo para aparcar, pero bueno, ahí estamos. Hemos llegado y nos gozamos de estar juntos una semana más para adorar, para alabar a nuestro Dios, aquel a quien conocemos, que nos conoce y aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a comenzar este culto dándole gracias precisamente a Él, que nos ayude y nos dirija en la alabanza. Sí, Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por traernos. Te pido que bendigas también a los que están en sus casas o no pueden asistir, Señor, que tú les guardes, tú les ayudes. Señor, bendícenos y guíanos en nuestra alabanza hacia ti, Señor, que nuestro enfoque esté puesto en ti, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, esta semana, recogiendo a Samuel del colegio, venimos para casa y me pregunta: oye, papá, ¿conoces a alguna persona realmente mala? ¿Realmente mala? Samuel, le conoces, tiene 7 años. Y de vez en cuando te pregunta cosas de este estilo. Y a veces me gasta bromas y me pregunta cosas en tono de broma, pero este iba en serio. Esta pregunta era en serio. ¿Conoces a alguna persona realmente mala? Digo, hombre, así que me puse a pensar, recordé la época en la que cuando estaba en Orense, pues íbamos a predicar a la prisión y entonces le dije, sí, conozco personas que realmente son malas. No tengo ni idea, porque me lo preguntó, todavía no me lo dijo, no tengo ni idea de por qué me preguntó esto, ¿no? Pero desde pequeños aprendemos a clasificar a las personas. Los ponemos en una casilla y los clasificamos, le decimos estos son malas, estos son buenos. Son categorías que nosotros hacemos y que no tiene por qué coincidir con categorías que haga la otra persona, ¿no? Pero ya desde pequeños aprendemos a clasificar a las personas con ciertos tipos, con ciertos rasgos característicos de esa persona, ¿no? Mira un momento a la persona que tenga más cerca. Sí, mírame. A la que tenga más cerca. ¿Cómo calificarías a esa persona? ¿Cómo la calificas? ¿Es un gruñón? ¿Es un pesado? ¿Cotilla? ¿O es maja? ¿Es agradable? ¿Es confiable? ¿Ya tienes la calificación de esa persona que tienes cerca? Si no es tu cónyuge, mejor. Intenta que sea alguien más. Pues, ya tienes más o menos la clasificación. ¿Dónde pondrías a esa persona? ¿Es maja o no es maja? ¿Ha sido difícil ponerle un calificativo a esa persona? No demasiado, ¿no? No ha sido muy complicado calificar a esa persona. Porque ya conocemos esa definición y tenemos referencia de otras personas que también podríamos poner en esa clasificación, ¿no? Por lo tanto, si es maja es porque sabemos qué significa que es una persona maja. Pondríamos a más personas ahí. Si son cotilla, también sabemos lo que es y pondríamos a personas ahí, ¿no? Cuando conocemos a alguien, inconscientemente clasificamos a esa persona, ¿no? Si nos cae bien, nos cae mal, nos parece que hace cosas buenas o malas, ¿no? Clasificamos de alguna manera a esa persona. Y a veces incluso sin conocerla, ya la clasificamos también. Mira qué pintas que trae.
No, sí clasificamos a las personas sin conocerlas, ¿no? Ahora, piensa en Jesús. ¿Cómo lo defines? ¿Dónde pondrías a Jesús en una clasificación? No me lo digas, ¿eh? O sea, estas cosas no se dicen. Pues no vaya a ser que creemos un problema. ¿Dónde pondrías a Jesús? ¿Cómo lo clasificarías? Si haces una clasificación, ¿en qué apartado pondrías a Jesús, ¿no? ¿Qué adjetivo utilizarías? Claro, va a depender si conoces a Jesús o no le conoces, ¿vale? Porque hay personas que pondrían a Jesús en un pedestal, con la persona más importante de sus vidas, y hay personas que pondrían a Jesús como alguien malo o que no le importa absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. Va a depender de tu relación con Jesús. ¿Vas a poner a Jesús en una parte o vas a ponerlo en otra? Bueno, espero que tu definición ponga a Jesús en un buen lugar. Espero que sí. Pero seguro que conoces a personas que no pondrían a Jesús en el mismo lugar que en el que lo pones tú. Seguro. De hecho, si le pudieran pisotear, lo harían. Seguro. Bueno, vamos a tener delante esta mañana un texto que es muy conocido. Es el episodio en el que Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Estamos en Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Vamos a leer. Marcos 4, versículo 35 al 41. Dice: ese día, caída ya la tarde, es decir, ya comenzaba a anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Estaban al lado de la orilla del lago, del mar de Galilea, y les dice: pasamos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, es decir, en la parte trasera de la embarcación, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, este es un texto que se suele utilizar para dar predicaciones motivacionales, ¿no? Sobre todo para resaltar que a través de las tormentas de la vida el Señor está con nosotros dentro de la barca, ¿no? Y bueno, podemos utilizarlo para esto también. De hecho, eso está ahí, ¿no? Es una verdad que es innegable. Pero podemos escarbar un poquito más en el texto. Vamos a escarbar un poquito más en el texto a ver qué cosas podemos ver. Vamos a ponernos en contexto. Si leemos lo que Marcos nos escribe desde el principio del capítulo 4, Marcos nos describe una jornada muy intensa de Jesús, muy intensa. Está enseñando a la multitud desde una barca. Como había mucha gente, Jesús se tiene que poner en la barca para poder hablar. Ahora piensa, no había altavoces. Yo desde aquí tengo un micro, tengo unos altavoces, que si no los tuviera, tendría que ponerme a gritar más, ¿no? Para que me pudieras escuchar. Ahora imagínate en una playa en la que hay mucha gente, tú encima de una barca y enseñando y hablando. Tendrías que estar gritando, ¿no? Ahora intenta imaginarte a ti, coges todo el capítulo 4, lo que Jesús habló, y lo gritas.
Ponte a gritar, es el capítulo 4. Imagínate que estás aquí en la plaza de las fiestas y te pones a hablar a toda la gente que está allí alrededor para que los de al fondo te escuchen, tienes que gritar. Todo el capítulo 4 te pones a gritar el capítulo 4. Empiezas a gritar. ¿Cómo acabarías? Ten en cuenta que lo que Marcos recoge es una parte, posiblemente, de lo que Jesús habló. Jesús hablaría más cosas estando allí. De hecho, estuvo todo el día enseñando. Acabarías agotado, ¿no? Alguna vez a mí me ha tocado estar 8 horas dando clase. Y estás en un aula, no estás en un parque. Y realmente acabas agotado. Acabas muy cansado. Así que podemos imaginarnos a Jesús que realmente estaba cansado. Realmente Jesús estaba agotado. Así que, bueno, cuando acaba el día, al anochecer, Jesús le dice a sus discípulos, crucemos el mar, vamos al otro lado del mar. Estas barcas de pescadores medían unos 8 metros de largo y unos 2 de ancho, aproximadamente. Eran de madera maciza, tenían una vela y un timón. Eran pesadas. Aprovechaban la fuerza del viento para navegar. Y el lago al que nos referimos tiene unos 21 kilómetros de largo y unos 13 de ancho. En esta ocasión lo que iban a hacer es atravesarlo a lo ancho, unos 13 kilómetros a lo ancho. Teóricamente la travesía no es muy larga ni muy compleja. A ver, son 13 kilómetros, pero las características climáticas y geográficas hacen que ese lugar se crean tormentas repentinas, como así ocurrió. Una curiosidad del lago este es que es el lago que está más bajo de todo el mundo, es decir, está a unos 212 metros bajo el nivel del mar. Es decir, está muy bajo. Ahí se crean unas corrientes interesantes. Bueno, en el versículo 37 se nos dice que se desató una gran tormenta. La palabra griega que se utiliza aquí para gran es una palabra que a nosotros nos suena, que es mega. Se desató una mega tormenta, una grandísima tormenta. Es algo grandioso, extraordinario, ¿no? Se desata una mega tormenta. Con lo que la barca empieza a zarandearse, va de un lado para otro, las olas comienzan a golpear la barca y el agua entra en la barca. Los discípulos, algunos de ellos eran marineros con experiencia, se dan cuenta de que estaban en un gran problema. Tienen un gran problema. Ahora me gustaría que hicieras un esfuerzo en este punto. Nosotros sabemos qué ocurrió después. Conocemos la historia y sabemos qué ocurre después. Ya nos la sabemos, ¿no? Pero imagínate que no lo sabes. Intenta meterte en la historia. Intenta imaginar que no sabes lo que va a ocurrir después. Tú estás en la barca, aparece una mega tormenta, el barco se zarandea de un lado a otro y el agua comienza a entrar. Toda la gente se empieza a poner nerviosa. Todos empiezan a tener miedo. ¿Qué es lo que haces cuando entra el agua en la barca? La intentas sacar, ¿no? Porque si entra más, tienes un problema. Achicas agua. ¿Qué estarían haciendo los discípulos en ese momento? Sacar el agua de la barca. Como sea. Pero tienes que intentar sacar el máximo de agua posible para que no se hunda. Esa es la prioridad número 1. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, influenciados por lo que ya sabemos, que va a pasar, pues juzgamos a los discípulos, ¿no? Y decimos, pero hombre, qué poca fe tuvieron que no confiaron en el Señor, que lo llevaban dentro, ¿no?
Y esto lo decimos porque sabemos que Jesús después les dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero claro, mi pregunta es, si tú hubieras estado allí, ¿te habrías puesto a orar o te habrías puesto a sacar agua? Yo, sinceramente, me habría puesto a sacar agua como un loco. La situación que se está viviendo dentro del barco es una situación desesperada, desesperada. Así que antes de juzgarles vamos a ver qué ocurre ahí. Había otro peligro más. Es que nos los tenemos que imaginar posiblemente, digo posiblemente, porque no lo sé, puede que atados a una cuerda, porque el barco se zarandea. El peligro de caerse al mar era real. Si se caen, se mueren ahogados, no había manera de salvarse de ahí, no hay chalecos salvavidas. Así que la escena es de miedo, es de terror y que la barca no aguanta. ¿Y qué hace Jesús? Dormir a pierna suelta. Está dormido. Es evidente que Jesús es 100% humano. Estaba cansado y necesitaba descansar. Y eso es lo que está haciendo, descansar. Jesús está durmiendo, está descansando. Cuando yo era un niño, tenía unos 10 años, estaba en un campamento en Villar, en Pontevedra, y dormíamos en tiendas de campaña. Y una noche empezó a soplar el viento y la mayoría de las tiendas se vinieron abajo. Y eran más o menos las 4 de la mañana, ya ves a todos los niños corriendo por ahí, intentando sujetar las tiendas como podíamos. Y en un momento dado nos dimos cuenta que faltaba un niño. Había uno que no estaba. Digo, ¿dónde podrá estar? Todos empezamos a... con hipótesis, se lo ha llevado el viento, no sé qué, yo qué sé. Hasta que vimos que estaba dentro de una de las tiendas y ¿qué estaba haciendo el niño? Estaba dormido. Se estaban cayendo las tiendas, pero el niño estaba dormido. Tuvimos que zarandearle para poder despertarlo. Y es que no se enteró de nada, ¿eh? Pero de nada. Le dijimos, ¿pero no te has enterado del viento? ¿Qué viento? Bueno, seguro que conoces a alguien que duerme de esta manera también, ¿eh? Si no eres tú uno de ellos. No se despierta ni con un terremoto. Bueno, Marcos, el evangelista Marcos, quiere hacernos ver que Jesús era humano. Jesús no es que se estuviera haciendo el dormido. Estaba dormido realmente. Realmente estaba dormido. Estaba descansando porque su cuerpo necesitaba descansar. Claro, aquí los discípulos, en teoría, eran personas experimentadas en el mar, algunos de ellos, no todos, pero sabían qué había que hacer. Eran personas que ya habían pasado por tormentas antes, ¿no? Pero llega un momento en el que se dan cuenta de que no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. El agua está entrando. Es una situación desesperada. ¿Te has sentido alguna vez así? Una situación en la que tu capacidad para resolver la situación ya se agotó, en la que no tienes opción, no sabes qué hacer y Dios parece que esté de vacaciones. Claro, ahora piensa una cosa. ¿Quién era el responsable de esa situación que estaban pasando los discípulos? ¿Quién les había metido en el lío? ¿Quién les había dicho que cruzaran al otro lado? Ninguno de los discípulos tuvo esa fantástica idea. Fue Jesús, ¿no? Fue Jesús que los metió en esa mega tormenta. Si leemos el capítulo 4 de Marcos, veremos que Jesús explica 4 parábolas. La del sembrador, la parábola de la lámpara encima de la repisa, la de la semilla que crece y la parábola del grano de mostaza.
Tienen un nexo en común estas 4 parábolas. Una frase que es: el reino de Dios es como, o se parece a. ¿Verdad? ¿Os suenan estas frases en estas parábolas? Nos está explicando verdades acerca del reino de Dios. Después de estas 4 parábolas, vemos a continuación 4 historias que nos hablan del poder y de la autoridad de Jesús en diferentes circunstancias. La autoridad de Jesús sobre los elementos y los fenómenos de la naturaleza, como vemos aquí en el texto de hoy. En el capítulo 5, versículos 1 al 20, vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Del 21 al 34, seguimos en el capítulo 5, vemos la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Y después del versículos 35 al 43, vemos la autoridad de Jesús sobre la muerte. Así que Marcos nos intenta explicar algo. Está explicándonos algo sobre Jesús. Claro, volviendo a nuestra historia, los discípulos ya habían escuchado cosas acerca del reino, pero aún no tuvieron la ocasión de ver, iba a decir de ver al rey en acción. Bueno, sí que lo vieron antes. Pero sabían la teoría y ahora les tocaba la clase práctica. Claro, todos nosotros pasamos por tormentas, hemos pasado, las pasamos, las pasaremos en algún momento. Y cuando estamos en situaciones complicadas tenemos la tentación de pensar que Dios está de vacaciones, está descansando, está dormido, está por ahí, en algún lugar. Y muchas veces le decimos a Dios: mira Dios, en esta situación en la que estoy tienes que hacer esto, esto, esto y esto para que mi situación se arregle, para que yo salga de esta situación, si no, no hay manera. Y Dios permite que haya tormentas en nuestras vidas porque esa es la manera en la que podemos aprender de Él, de verdad, que dependemos de Él totalmente y fortalecer nuestra fe de esa manera. Dios no es un concepto intelectual, Dios es un ser real. Y encima se encarga de hacérnoslo saber. Nos dice que está ahí. Pero claro, cuando estás en medio de la tormenta las cosas se ven de forma distinta a cuando ya has salido o cuando estás en tercera persona. Bueno, llegamos al momento en el que despiertan a Jesús, versículo 38. Dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y uno puede pensar: ¿pero cómo le hablan así a Jesús? ¿Cómo se les ocurre hablarle así a Jesús? Debemos volver a hacer el esfuerzo que os dije al principio, de no pensar que sabemos la historia, ¿vale? Que no pensemos que sabemos cómo va a acabar. Esperad un momento. Si tienes la oportunidad de leer esta historia en la Biblia textual o incluso también en la interlineal, te darás cuenta de la gravedad de esta situación. Esto es una situación realmente grave. Están a punto de morir. El agua está entrando en la barca más rápido de lo que ellos son capaces de achicar. No hay chalecos salvavidas. Si se caen al mar, se hunden, se ahogan. Es decir, no hay opción de salvarse. No había opción de salvarse. Se morían o sí o sí. La tormenta era muy fuerte. Hay que tener presente esta situación. Es de extrema gravedad. No iban a salir vivos de ella, de esa situación, y estaban desesperados. Ahora bien, cuando despiertan a Jesús, ¿qué crees que pensaban?
Pensarían, bueno, Jesús hará algún milagro o algo, una cosa de estas, ¿no? Nos sacará de estas. Es el Hijo de Dios, tiene que hacer algo sorprendente para que y saldremos vivos. ¿Crees realmente que pensaban eso? En esa situación de desesperación, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Achicar agua, ¿no? Y Jesús estaba durmiendo. ¿Qué esperaban que hiciera Jesús? Lo único lógico, achicar agua. Lo mismo que ellos, para no hundirse. No estaban pensando en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No estaban pensando en eso. Ellos estaban siendo prácticos ante una situación real en la que estaban a punto de morir. Lo urgente que era sacar agua. Jesús, arrima el hombro, que morimos todos. Fíjate cómo se lo dicen. Qué curioso, le dicen a Jesús esto en plural. Pereceremos. Este pereceremos incluye a Jesús, que todos los que estamos en la barca vamos a morir, ¿eh? Claro, me parece fascinante lo lejos que estaban de Jesús en ese momento. Todavía no lo conocían, pero si soy sincero y honesto, me veo perfectamente reflejado en estos discípulos, porque yo habría hecho lo mismo. Yo no habría esperado que Jesús hiciera un gran milagro así. No, no, no. Haz lo que tengo, lo que yo estoy haciendo, hazlo tú también. Pues lo lógico, es lo normal, achicar agua. Si leemos Marcos desde el principio, vemos que los discípulos ya sabían que Jesús hacía milagros. Si lo leemos desde el principio, ya sabían que Jesús hacía milagros. Habían visto a Jesús expulsar a un espíritu maligno en el capítulo 1, sanar muchos enfermos, también en el capítulo 1, a leprosos, hacer que un paralítico vuelva a caminar en el capítulo 2. Ya lo conocían. ¿O no? Hasta ahora habían sido testigos de esos milagros, pero los beneficiarios de esos milagros habían sido otros, no ellos. Ellos no habían experimentado a Jesús en sus propias carnes todavía. Habían visto cómo Jesús curaba, sanaba, sí, lo habían visto, pero a otros. Pero eso iba a cambiar. Bueno, despiertan a Jesús. Se levanta y me imagino los de la barca pensando, bueno, por fin se levanta el dormilón, ahora nos ayudará en aquello que nosotros ya estamos haciendo. Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Los marineros experimentados somos nosotros. Sabemos lo que hay que hacer. Sin embargo, Jesús se pone de pie y le habla a la tormenta y le dice, calla, enmudece. Yo soy un discípulo de aquellos y pienso, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Jesús nos ayuda a achicar agua, pero soluciona el problema. Enfrenta el problema y elimina el problema. No voy a entrar en ello, pero hay una acción antes de esto, y es que Jesús reprendió el viento y el mar. Y es curioso que es la misma terminología que Jesús utiliza cuando expulsa a los demonios. Al viento y al mar les habla de la misma manera. Es al menos curioso. Lo dejo ahí como dato. Así que Jesús ordena al mar y al viento calmarse. Y uno piensa, vaya milagro tan espectacular. Estaban a punto de morir y de repente la amenaza desaparece. Pero no hay solo un milagro. Aquí hay más milagros. No solo uno.
Voy a ver si lo puedo explicar. O sea, si lo sé explicar. Cuando el viento sopla encima de una masa de agua, provoca que la masa de agua se mueva. Cuanto más fuerte sople el viento, cuanta más energía tenga el viento, con más energía se moverá la masa de agua. Entra en funcionamiento alguna ley que conocemos en la termodinámica. No vamos a hacer una clase de física porque entra también en juego la energía cinética. Pero tenemos dos fuerzas en movimiento. Tenemos el viento y el mar. Una se mueve porque la otra le empuja. Ahora, cuando tú eliminas el viento, el mar, ¿qué ocurre? Sigue moviéndose. Deja de soplar el viento, pero el mar sigue en movimiento. No se para. La propia energía que tiene el agua del mar en movimiento hace que siga moviéndose. Las olas siguen estando ahí cuando tú eliminas el viento. Y requiere un tiempo hasta que la energía, digamos, del agua se calme y volvamos a tener un mar en calma. Pero se requiere tiempo, porque hay unas energías, unas leyes físicas que así lo determinan, y es así como se comporta la naturaleza. La física se comporta de esta manera. Tú elimines el viento, pero las olas siguen, hasta dentro de un rato. Y lo que Jesús hace es saltarse todas las normas de la física. Se las salta. Porque no solo para el viento, para el mar también. Y eso es imposible. Lo que intento explicar es que este es un milagro extraordinario. Y no es uno, son dos. Cuando lo leemos pasamos por un poco de puntillas, pero comprender lo que está en juego en este milagro te das cuenta que es antinatural. Podríamos decir, mejor dicho, sobrenatural, ¿no? Porque anula las fuerzas de la física, las anula. Y esto no ocurre de forma natural. Paró el viento y paró también el mar. Y Marcos nos lo describe de una manera, con una palabra que ya hemos visto antes. Nos dice que hubo una gran calma. La palabra que utiliza aquí vuelve a ser mega, una mega calma. Había una mega tormenta y ahora hay una mega calma. Y es que simplemente con la palabra de Jesús, las fuerzas de la naturaleza obedecieron al instante. Y ni siquiera le pidió al Padre que le diera fuerzas para hacerlo. Lo hizo Él, porque es 100% hombre y 100% Dios. Él fue quien creó esas leyes de la física. Él era el dueño y es el dueño de absolutamente todo. El dueño del universo había dado una orden. Ese Jesús que estaba dormido hace un momento dio una orden y ni siquiera las fuerzas de la naturaleza, que son humanamente indomables, podemos pensar en lo que está ocurriendo estos últimos días, ¿no? Fuerzas de la naturaleza son indomables, impredecibles. No pueden resistir la autoridad de Jesús. Y entonces todo se calma. Y una vez todo se calma, Jesús les dice, ¡buf! ¡Qué tormenta, ¿no? Caray, de la que nos hemos librado. Jesús sabía que ellos tenían miedo. Estaban aterrorizados. Y les pregunta,
¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos no habían unido los puntos entre lo que ya sabían de Jesús con la situación en la que ellos estaban pasando en ese momento. Y ahora se estaban viendo en total dependencia de Jesús. Claro, imaginaos las caras de asombro. ¿Qué ha pasado? Claro, nosotros ya sabemos quién es Jesús. Nosotros tenemos la Biblia para saber quién es Jesús, ¿no? Pero ellos lo estaban descubriendo en ese momento y en una situación trágica. Y lo que Jesús hizo no lo salvó a ellos solo, salvó a las demás barcas también. Acordaos que había más. Y claro, cuando llegas aquí piensas, bueno, qué alivio, ¿no? Uf, qué situación tan trágica, qué alivio. Ya todo está en calma, todo está tranquilo, vamos recobrando la tranquilidad. Pues no, alivio ninguno. Fíjate el versículo 41. Los discípulos, después de que Jesús calma la tormenta, ¿qué pasa? ¿Se aliviaron? No. Dice, se llenaron de gran temor. Y aquí volvemos a tener la misma palabra que nos acompaña en el texto. Mega temor. Mega temor. Y aquí la palabra temor no es la misma que cuando solemos escuchar o leer que se refiere al temor del Señor. Aquí la palabra que se utiliza en griego, nosotros la utilizamos como fobia, terror, pánico. Es esa palabra la que utiliza aquí Marcos. Estaban aterrorizados, sintieron miedo en la tormenta, pero es que ahora sienten pánico. Y se preguntan, ¿quién es este? ¿A quién tenemos delante? ¿Qué clase de ser es este que la naturaleza le hace caso? ¿Con quién estamos en la barca? Lo que hemos visto es imposible, y lo hizo. Este temor nos da la idea del miedo que sentimos cuando estamos ante algo que es evidentemente sobrenatural y que no tiene explicación alguna. Sentimos pánico porque nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Estamos a expensas de eso. No te puedes defender de eso. Y esta pregunta es la pregunta más importante con la que Marcos nos quiere impactar. ¿Quién es este? Que está por encima de la naturaleza. Y Marcos después desarrolla toda una respuesta en todo su evangelio. La reacción de los discípulos fue más intensa ante Jesús que ante la tormenta. Y ahora los discípulos se estaban esforzando en hacer algo que nosotros hicimos al principio. Te pedía que miraras a alguien que tenías al lado y lo clasificaras, o que clasificaras a Jesús. Tú le pusiste un adjetivo a Jesús, ¿verdad? Pusiste, me imagino, en algún lado lo has puesto. Pero es que los discípulos no sabían ponerlo. No tenían ninguna referencia para poder clasificar a Jesús y contestar a la pregunta, ¿quién es? Nunca se habían encontrado a alguien así. ¿Quién es este? No había manera de clasificar a Jesús porque Él era único. ¿Cómo reaccionarías tú ante algo así? ¿Te imaginas en la barca allí? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionas tú
cuando eres librado de algún problema y sabes que tú no has hecho nada para salir de él. Te voy a mostrar cómo reaccionó Pedro en otra ocasión. Te va a sonar mucho. Está en Lucas 5. Jesús aquí también está enseñando a la gente al lado del mar. Y Pedro, que había llegado de pescar, ya estaban recogiendo. Y entonces Jesús le dice a Pedro, estamos en Lucas 5, verso 4, vete con la barca a la parte más profunda del lago y echa la red, echar las redes para pescar. Y Simón dice, a ver, maestro, hemos pescado toda la noche. La mejor hora para pescar es esta, la noche. Y no hemos pescado nada. ¿Y tú nos estás diciendo ahora que vayamos? Bueno, pues vamos, venga. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que les vinieran a ayudar. Y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. Y cuando vio esto Simón, Pedro, ¿qué pensó? Pensó, bueno, Señor, vamos a medias, ¿no? Tú vienes alguna vez por semana, sacamos un montón de peces. No pensó en eso. Cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Jesús no estaba predicando acerca del pecado. Jesús no había dicho nada acerca del pecado, ni de la salvación. Pero Pedro entendió a quién tenía delante. Supo distinguirlo. Si Jesús tiene el poder para saber dónde están los peces y tiene la autoridad para decirle a los peces que se metan en la red, ¿qué podrá ver Él dentro de mí? Pedro estaba tan asombrado que le pidió a Jesús que se apartara de él. Y sin embargo Jesús le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Lo que Jesús quiere es una relación basada en el amor, no en el miedo. En que tú le conozcas, en que sepas que tiene la autoridad, que es el dueño. Pero no es una relación basada en el miedo. Es una relación basada en el amor. Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es? Este mismo Jesús que tiene autoridad para controlar las fuerzas de la naturaleza, se dejó apresar, se dejó juzgar, se dejó matar, resucitó para que tú y yo podamos estar con Él por la eternidad, disfrutando de su presencia. El ser más temible del universo, el ser más temible del universo, quiere que estés con Él. Y ha hecho todo lo posible para que eso ocurra. Ha dado la vida de su Hijo, Jesús. Y Jesús ha decidido entregar su propia vida para que tu destino final no sea la muerte, para que no te ahogues, sino la vida. Asombrémonos, maravillémonos, porque el dueño del universo ha decidido amarnos.